El día de hoy, la capacitación está enfocada en el tema de emergencias por amoníaco, y tiene como objetivo que los participantes aprendan a reconocer y detectar este tipo de situaciones de acuerdo a los procedimientos establecidos, así como las acciones a seguir siguiendo las pautas establecidas en el lineamiento 1103011009, operaciones con MATPEL. Fase número 1. Acciones iniciales a la llegada a la escena. Ubicación de la unidad. Tome en cuenta la dirección del viento, topografía, conocimiento de los riesgos en su zona de cobertura y distancia mínima de 100 metros, distancia que podría variar de acuerdo a las condiciones presentes en la escena. Evalúe la escena. Esta evaluación inicial está orientada a observar si hay víctimas visibles y de fácil acceso, mediante el uso de binoculares desde la distancia de llegada. En caso de existir víctimas, proceda con un movimiento de emergencia utilizando EPP y ARAC, retire a la víctima a un lugar seguro, entréguela al servicio de emergencias o brinde soporte básico de vida. Eventualmente se pueden observar personas con afectaciones respiratorias severas, inclusive inconscientes. También, se puede observar una nube de gas amoníaco ligeramente más liviana que el aire, siempre tendiendo a subir. También podría observarse, en caso de fuga del amoníaco en fase líquida, una nube de gas saliendo a alta presión del contenedor o cisterna que lo transporta. Tome en cuenta que debido al peligro tóxico por inhalación que presenta el amoníaco, se debe ajustar el aislamiento inicial hasta alcanzar lo establecido en las tablas 1 y 3 de la guía GRE, que se encuentran en las páginas 307 y 351 respectivamente. Cuando atendemos una emergencia con amoníaco podríamos tener una serie de causas que produjeron la emergencia. Haga contacto con los encargados de planta, regente químico, operarios, representante de la empresa o institución involucrada, que le brinden información real de si existe liberación visible de gas o derrame, si hay deformación de tuberías o falla en válvulas. Establezca un puesto de mando. Basado en el lineamiento de sistema de mando en incidentes para este tipo de emergencias, asuma una modalidad de puesto de mando, dando un reporte inicial fundamentado en la información recopilada y solicite el apoyo requerido. Utilice la hoja de trabajo táctico MATPEL. Fase número 2. Plan de respuesta. Seguridad. En caso de emergencias con amoníaco, establezca un perímetro de seguridad y aísle a la redonda al menos 30 metros para derrames pequeños o 150 metros para derrames grandes. Si existe fuego, refiérase a la guía 125 de la GRE. Coordine con Policía Municipal, Fuerza Pública u otras instituciones una evacuación de las personas que se encuentren en la dirección del viento que propaga la nube de amoníaco a 100 metros si es de día, o 200 metros si es de noche para derrames pequeños. Para derrames grandes, evacúe a la distancia establecida por la tabla 3 de la guía GRE, de acuerdo a la hora del día y velocidad del viento. Para esto, debe establecer un monitoreo de las variables meteorológicas presentes en el momento, como podrían ser la lluvia y el viento, además, si es de día o de noche, y un pronóstico de las condiciones para las próximas horas. Es importante recalcar que cada estación tiene la responsabilidad de establecer las coordinaciones previas con las instituciones locales involucradas ante una posible emergencia con materiales peligrosos. Reúna al personal en la escena e informe sobre las acciones y los aspectos de seguridad que se deben realizar en la atención de la emergencia con amoníaco, como lo son: ubicación del corredor de descontaminación, ubicación de la salida de emergencia, riesgos a los que están expuestos. Estar pendientes a los cambios en la dirección del viento para poder ajustar las distancias de aislamiento. Utilizar el equipo de protección personal adecuado. Plan de acción del incidente. Recuerde que existen 3 tipos de estrategia a establecer en una emergencia con materiales peligrosos. Establezca una de ellas según su plan de acción. En las emergencias con amoníaco podríamos encontrarnos con diferentes escenarios, por ejemplo, fuga de amoníaco en los sistemas de refrigeración de industrias de alimentos, fábricas de hielo y de carnes generalmente. Fuga de amoníaco en tanques de almacenamiento o en el proceso de trasiego del producto en plantas de metalurgia. Emergencias en carretera con cisternas que transportan amoníaco anhidro con capacidad de hasta 57.000 litros. Acciones en conjunto con el personal especializado MATPEL. Establecer las zonas de trabajo caliente, tibia y fría por medio de mecanismos de medición.
Realizar una revisión con el fin de determinar la causa y la ubicación de la fuga o derrame. Es importante identificar en qué parte del sistema está la fuga, válvulas, mangueras, tanque de almacenamiento, si es líquido o gas. Una vez identificado el problema, determinar las alternativas operacionales a ejecutar. Alternativas operacionales. Para el caso de una fuga de amoníaco, las alternativas operacionales comúnmente utilizadas son las relacionadas a los apartados de contención y otros. Para el caso de confinamiento, la creación de diques. Para la contención, el cierre de válvulas, taponeo, parcheo y absorción. U otros como la supresión, dispersión, dilución, enfriamiento y extinción o movimientos del contenedor. La aplicación de chorros de neblina como medida de control está enfocada en evitar una dispersión y avance de la nube hacia lugares más lejanos. La posición en la que se coloquen los chorros de neblina y el caudal de agua empleado van a influir de manera considerable en el efecto deseado de impedir la dispersión y el movimiento de la nube de vapor. Para optimizar el rendimiento de los chorros con patrón neblina que causan efecto cortina, es conveniente que éstas se proyecten de manera vertical y a una distancia razonablemente cerca del foco. La ubicación del bombero debe ser lateralmente y no de frente a la nube, mejorando su efectividad si se colocan varias cortinas en serie según la dirección de la fuga. Se trata de una medida defensiva, mientras se evalúa la situación y se adoptan otra serie de acciones de control o mitigación. Acciones en conjunto con el personal especializado MATPEL. En el caso de tener una emergencia con un cisterna que transporta amoníaco anhidro, se pueden realizar acciones como valorar el estado del cuerpo del cisterna, realizar una revisión para determinar si tenemos fuga o derrame de amoníaco, saber la cantidad del producto que transporta, realizar monitoreo de las concentraciones de amoníaco en la zona, con equipos de medición incluyendo cámara térmica para instaurar zonas de trabajo, verificar dirección y velocidad del viento. En caso de derrame o fuga se valorarían 3 opciones. 1. Se analiza si es posible el control propiamente en la escena. 2. Realizar el trasiego del producto. 3. Movilización del contenedor a un lugar seguro donde se pueda controlar la emergencia. Establezca los sectores básicos. Con la asignación de cada sector, al mismo tiempo se asigna el objetivo táctico correspondiente, conforme al análisis realizado de las alternativas operacionales y las acciones a seguir. Manejo de la información del comandante de incidente. La información proveniente del sector MATPEL se debe procesar de forma inmediata, con el fin de convertirla en decisiones efectivas para el control y buen desarrollo de la emergencia. El sector MATPEL va a proporcionar información relevante como estado actual del problema encontrado, datos de las mediciones realizadas con los equipos para determinar si es necesario una evacuación en sitio o reajustar las distancias de acción protectora. Informa cuál es la alternativa operacional que se va a realizar para el control del derrame o fuga. Una vez definido el o los métodos de control a utilizar, se estará pendiente de las concentraciones en el ambiente para no sobrepasar los límites de exposición seguros. Fase número 3. Rehabilitación de la escena. En coordinación con el representante de la empresa o institución involucrada y del Ministerio de Salud, se debe de colaborar para alcanzar este último objetivo. En caso de no hacerse presente ningún representante del Ministerio de Salud o municipalidad, se deben de brindar al menos con 2 testigos, los cuales pueden ser bomberos, las recomendaciones al personal de la empresa o al responsable de los productos. Se debe realizar la descontaminación de los equipos y trajes utilizados en la escena. No realice esta descontaminación en la estación. Muchas gracias por su atención.